Hay una frase que parece inofensiva, pero ha destruido más decisiones de las que imaginas. Luego lo hago, y lo dices sin pensarlo, como si no tuviera peso, como si fuera solo una forma de organizarte. Pero no lo es. Es una forma de posponer tu vida sin sentir que la estás posponiendo, porque luego suena responsable, suena razonable, suena incluso maduro. No estás diciendo que no, estás diciendo que sí, pero más adelante. Y ahí está la trampa, porque ese más adelante casi nunca llega. No porque no tengas tiempo, sino porque luego no es un momento, es un hábito, una forma de funcionar, una forma de evitar lo que sabes que deberías enfrentar ahora. Y lo más peligroso es que no lo sientes como un problema. No hay urgencia, no hay dolor inmediato, no hay consecuencias visibles en el momento. Solo hay una pequeña sensación de ya lo haré. Y sigues, y repites, y vuelves a decirlo. Luego estudio, luego empiezo, luego cambio esto, luego hablo con esa persona, luego me pongo en serio, luego cuido esto, luego descanso, luego, y sin darte cuenta, empiezas a construir una vida entera en ese lugar que no existe, porque luego no está en ningún sitio, no está en el calendario, no está en tu día, no está en tu realidad, está en tu cabeza, y ahí no pasa nada, todo se queda en intención, en posibilidad, en potencial, pero no en acción. Y el problema no es que lo pospongas una vez, el problema es que te acostumbras a no hacer cuando sabes que deberías hacer, te acostumbras a retrasar decisiones, te acostumbras a no cerrar cosas, te acostumbras a vivir en esa pequeña deuda constante contigo, y eso pesa más de lo que crees, no como culpa grande, sino como ruido de fondo, como una sensación constante de que hay algo pendiente, algo que no estás atendiendo, algo que sabes, pero no haces, y eso te va quitando claridad, energía, confianza en ti mismo, porque cada vez que dices luego, y no lo haces, te estás demostrando algo, que lo que dices no se cumple, y eso, aunque no lo notes conscientemente, se acumula, porque dejas de creerte, dejas de confiar en tu propia palabra, y cuando eso pasa, todo se vuelve más difícil, porque ya no es solo hacer algo, es romper un patrón que llevas repitiendo mucho tiempo. Y aquí es donde tienes que parar un momento, porque esto no va de productividad, no va de hacer más cosas, va de algo más profundo, va de la relación que tienes contigo mismo, porque luego no es falta de tiempo, es falta de decisión, es incomodidad, es evitar algo que sabes que requiere energía, y no quieres entrar ahí ahora, y eso es humano. Pero repetirlo constantemente tiene un coste, y ese coste no es inmediato. Es progresivo. Empiezas a sentir que no avanzas, que siempre estás empezando, que siempre hay cosas pendientes, que nunca terminas de arrancar de verdad. Y eso frustra, pero no entiendes por qué. Porque en tu cabeza sí quieres, sí tienes intención, sí lo tienes claro, pero en tu vida no está pasando. Y esa desconexión es la clave. Lo que dices no coincide con lo que haces, y eso rompe algo interno. Y aquí es donde viene la parte incómoda, porque no es que no puedas, es que no estás eligiendo hacerlo. Y eso cambia todo, porque te devuelve la responsabilidad. Ya no es falta de tiempo, no es falta de recursos, no es falta de claridad. Es una decisión que estás posponiendo, una y otra vez, y eso es lo que tienes que ver, no para castigarte, para entenderte, porque detrás de cada luego hay algo, miedo, pereza, duda, perfeccionismo, lo que sea. Pero está ahí, y mientras no lo mires, seguirás repitiendo lo mismo. Y aquí es donde quiero dejarte en esta primera parte, con una idea que puede incomodar, pero es necesaria. Luego no está retrasando lo que quieres hacer, está definiendo la vida que estás teniendo ahora. Piénsalo, porque cada vez que eliges no hacerlo, estás eligiendo otra cosa. Y esa elección se acumula y construye tu realidad. Si esto te ha tocado, escribe en comentarios, ahora, porque reconocer que has estado viviendo en luego es el primer paso para salir de ahí.
Ahora es donde esto deja de ser una idea y empieza a doler un poco, porque todos tenemos algo en ese luego. No uno, varios, cosas que sabes perfectamente que deberías haber hecho ya, conversaciones que llevas semanas evitando, decisiones que sigues aplazando, cambios que tienes claros, pero no empiezas, y no es que no puedas, es que siempre hay algo que parece más urgente, más fácil, más cómodo, y sin darte cuenta, llenas tu día de pequeñas cosas que te permiten no enfrentar las grandes. Y eso es lo que mantiene vivo el luego, no la falta de tiempo, la elección constante de lo fácil sobre lo importante. Y aquí es donde entra algo que casi nadie quiere admitir. Muchas veces no haces lo que sabes que tienes que hacer, porque hacerlo implicaría cambiar. Y cambiar incómoda, porque te expone, porque te saca de lo conocido, porque te obliga a sostener una versión de ti que aún no controla. Y eso da miedo, aunque no lo llames así, lo disfrazas. De no es el momento, de necesito organizarme mejor, de cuando tenga más tiempo lo hago bien, pero en el fondo, sabes que no es eso, sabes que estás evitando. Y eso es lo que alimenta el ciclo, porque cuanto más lo pospones, más grande se vuelve, más pesado, más difícil de empezar, y entonces necesitas aún más luego, y ahí entras en un bucle. Uno que no parece grave desde fuera, pero que por dentro te está frenando. Te voy a contar una microhistoria, una persona que llevaba meses diciendo lo mismo. Cuando tenga todo claro, empiezo. Tenía ideas, tenía intención, tenía incluso tiempo en algunos momentos, pero nunca era el momento perfecto. Siempre faltaba algo, un detalle, una mejora, una condición más. Y así pasó el tiempo, meses, incluso años, hasta que un día vio algo que le incomodó, alguien con menos preparación, menos claridad, menos plan, pero que había empezado, y no lo hizo perfecto, pero lo hizo, y eso le golpeó, no por comparación, sino por verdad, porque entendió algo que llevaba evitando. No era falta de claridad, era exceso de excusas elegantes, y eso cambió algo, no de golpe, pero sí lo suficiente como para hacer algo distinto, pequeño, imperfecto, pero real, y ese primer paso rompió algo, no el miedo, pero sí la inercia. Porque el problema del luego no es solo que retrasa, es que inmoviliza, te mantiene en un punto donde todo parece posible, pero nada ocurre. Y eso desgasta más que fallar, porque fallar al menos te mueve, pero quedarte en intención te deja igual. Y aquí es donde tienes que ser honesto contigo, no con lo que te gustaría decir, con lo que realmente estás haciendo. ¿Qué estás dejando para luego, que sabes que deberías empezar ya? No lo pienses mucho, lo sabes. Siempre lo sabes, porque es eso que aparece en tu cabeza cuando te quedas en silencio, eso que evitas mirar demasiado, eso que dices que harás, pero no haces, y ahí está la clave. No necesitas más motivación, no necesitas más información, necesitas dejar de negociar contigo, porque cada vez que dices luego, estás negociando. Estás diciendo, esto es importante, pero no lo suficiente como para hacerlo ahora. Y esa negociación constante te mantiene en el mismo sitio. Y aquí viene algo importante. No se trata de hacer todo ahora. No se trata de cambiar tu vida en un día. Se trata de romper el patrón, de elegir una cosa, y hacerla. Aunque no sea perfecta, aunque no tengas ganas, aunque no sea el mejor momento, porque ese acto cambia la dinámica, te saca del luego y te mete en el ahora. Y ahí empieza todo, no cuando estás listo, cuando decides. Y eso es lo que casi nadie quiere aceptar, que muchas veces no falta preparación, falta decisión, y eso incomoda, pero también libera, porque si depende de ti, también puedes cambiarlo. Y aquí es donde todo deja de ser una reflexión y se convierte en una decisión, porque después de verlo, ya no puedes decir que es falta de tiempo, ya no puedes esconderlo detrás de la organización, ya no puedes seguir llamándolo luego sin saber lo que realmente significa.
significa que no estás eligiendo, y eso cambia todo, porque no es que no avances, es que estás decidiendo quedarte donde estás, una y otra vez, de forma silenciosa, casi invisible, pero constante, y eso es lo que construye tu vida, no las grandes decisiones, no los momentos intensos, sino esas pequeñas elecciones repetidas donde eliges no hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y aquí es donde tienes que ser claro contigo, no duro, claro, porque nadie va a venir a sacarte de ese luego, nadie va a aparecer en el momento perfecto, nadie va a quitarte esa incomodidad inicial, eso te toca a ti, y no es justo, pero es real, y cuanto antes lo aceptes, antes cambias, porque entonces dejas de esperar, y empiezas a actuar, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, aunque no sea como lo habías imaginado. Y eso es lo que rompe todo, no el plan perfecto. El primer movimiento real, porque en ese momento dejas de vivir en intención y entras en acción, y eso cambia tu identidad. Empiezas a verte distinto, empiezas a confiar más en ti, empiezas a construir algo que antes solo existía en tu cabeza, y eso genera algo que no puedes fingir. Confianza real, no la que dices, la que sientes, porque sabes que haces lo que dices. Y eso es poder, no externo, interno. Y aquí es donde todo se resume en algo muy simple. No necesitas más tiempo, necesitas menos luego. Porque el problema no es que no tengas espacio, es que lo estás llenando de postergación. Y eso, tienes que cortarlo. No todo, pero sí lo suficiente como para cambiar la dirección. Y aquí es donde quiero dejarte una frase, no para que la compartas, para que te incomode cuando vuelvas a caer en lo mismo. No es que lo vayas a hacer luego, es que estás eligiendo no hacerlo ahora. Escúchala bien, porque ahí se rompe la excusa. Ahí ya no hay escapatoria, ahí solo hay una cosa: decisión. Y eso es lo que define tu vida, no lo que quieres, no lo que planeas, lo que haces cuando sabes que deberías hacer algo. Y ahora mismo hay algo, lo sabes, siempre hay algo, y no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar, hoy, ahora, con lo que tengas, como puedas, pero hacerlo, porque cada vez que eliges actuar, rompes el patrón. Y cada vez que rompes el patrón, te acercas a la vida que dices que quieres. Y si algo de esto te ha tocado, si en algún momento te has visto reflejado en ese luego, no lo dejes aquí. Hazlo real. Escribe en los comentarios una palabra, hoy, no por el vídeo, por ti, porque el momento en el que dejas de decir luego y empiezas a decir hoy, es el momento en el que tu vida empieza a cambiar de verdad.